Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Muy buenos días, mi amado hermano. Seguimos en Génesis, en el capítulo 2, versículo del 4 al 6. Nos habla un relato de todo lo que es la introducción. Como vemos en los libros de Génesis, en el capítulo 2, versos 4 y 5 y 6, vamos a dar este tema. Y vamos para que hay veces hay personas, estudiantes, personas que no entienden cómo fue la creación, cómo hubo esa creación entre los vegetales, cómo fueron nombrados, todo eso. Hay personas que se inquietan preguntando esa parte. Hay veces que el profesor da otro tema cuando realmente en la Biblia tenemos la respuesta, pero hay profesores que dan otros métodos, pero que no concuerdan con lo que la Biblia nos habla. Y la Biblia nos habla de otra manera, que el Creador lo hizo todo, el Creador lo hizo a su semejanza. Vemos también como el hombre creado a su semejanza también. Entonces hay mucho que decir, mucho que pensar en lo que muchos profesores que interpretan de otra manera en las ciencias naturales. Entonces aquí en la Biblia nos habla de otra manera y concordamos con lo que es así. Bueno, pongámonos en cuenta con nuestro Padre Celestial y démosle gracias por este día maravilloso. Gracias, Señor mío, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor, por las oportunidades que me da, Señor, un día más de vida, un día más para estar con la familia. Señor, gracias, Señor, por tu misericordia. Aún nosotros fallándote, aún siendo pecadores, Señor, pero tú eres bueno con nosotros, Señor. Gracias, Padre bendito, Señor mío, y grande, poderoso, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Bendice a aquellas personas que están participando en el video, sea bendiciendo a cada uno de ellos, a cada una de sus familias. Tú conoces los corazones, conoces las necesidades que estamos pasando, preocupaciones. No sé por cuántas cosas estarán pasando algunos de mis hermanos que están participando, pero Señor mío, tú conoces las necesidades, Señor. Bendícele a cada uno con sus necesidades que tenga, Señor. Gracias, Padre bendito, Señor mío. Gracias también, Señor, te doy gracias por el alimento que nos das cada día, el espiritual, Señor, para crecer, Señor. Bendito y grande, maravilloso, ese pan de vida, ese maná que nos da día a día, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. Ábreme estas vistas, Señor, para ver las maravillas, la ley que tienes preparado en este día, Señor. Gracias, Señor, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Todo esto lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Así es, mi Señor, te clamamos, te pedimos, Señor. Pero también tu palabra dice que no despreciará un corazón contrito y humillado. No desprecias esa oración. Así es, mi Señor, tu palabra lo dice, Señor. Bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor mío. Bendito seas, poderoso, Señor. Leemos la palabra de Dios. Nos vamos a los libros de segunda, en el capítulo 2 de Génesis, en el verso 4 y 5 y 6. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuantos fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda la planta del campo antes que fuese en la tierra, y todo hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Bendito y grande, maravilloso. Vemos en introducción de Génesis. He pedido comprobar en el año que lleva en la docencia de algunos alumnos adolescentes se plantean muchas dudas sobre cómo compaginar lo que aprenden en las clases sobre todo la creación, de lo que implica las ciencias naturales, sobre todo el que lo que se refiere al origen y prehistoria del hombre. A pesar de lo que las soluciones de estos problemas han sido clasificados hace ya mucho tiempo por el ministerio
de la Iglesia es que quien interpreta auténticamente las Sagradas Escrituras, su enseñanza nos han llegado al gran público y los alumnos nos encuentran respuestas clases de sus padres o de profesores. Por mis condiciones de biólogo y por haber estudiado en mi doctorado en teología de relaciones entre ciencia y fe, con frecuencia me preguntan sobre estos temas. Profesores, alumnos son habituales, preguntan como la siguiente: ¿es verdad lo que dice en Génesis? ¿De dónde salieron nuestros primeros padres? ¿Cómo es posible que Caín fuera agricultor, Abel ganadero, si durante mucho tiempo el hombre y prehistoria no conocían ni agricultura ni la ganadería? Muchas veces me han pedido también bibliografía, pero aunque hay mucho, no conozco ninguna publicación donde se encuentren respuestas a todas estas preguntas reunidas, explicadas al alcance de todo. Pero eso me he decidido a escribir este folleto dirigido principalmente al padre, educadores, e intentan aclarar los esenciales, y después un libro para que lo que quieran profundizar más en aspectos de la propiamente científica, filosófica y en algunas consecuencias teológicas. En el origen del hombre, el cuerpo humano no tiene que haber sido creado inmediatamente por Dios, pero su alma, al igual que ocurre en el momento de las concepciones de cualquier hombre. Toda la humanidad procede de un solo hombre, protoparentes, que en la Sagrada Escritura se llama Adán. Esta verdad se desprende directamente de la doctrina de la Iglesia sobre el pecado original cometido personalmente por un hombre y heredado por toda su descendencia. Salta pues a la vista que lo que dicen, interpretan las narraciones de la Génesis del sentido literal, sino que basándose en el conjunto de las revelaciones y en la autoridad dado por Dios, el magisterio extra, la verdad que Dios nos ha querido dar a conocer a través de las narraciones del autor sagrado, llegando a este punto de interesante detenerse a considerar en su conjunto de relato de la creación, para clasificar el significado perenne que subyace en su primitivo género literal. El universo y la narración bíblica. El autor sagrado nos narra la creación de un mundo tal como se concebía en aquellas épocas, de acuerdo con la ciencia del momento. Sus concepciones se puede resumir del siguiente modo: el universo está formado por una culpa resistente o firmemente apoyado en grandes montañas que se encuentran en los confines de la tierra. Fundadamente, toda la tierra está rodeada por las aguas. El firmamento hace que haya tierra seca, separa las aguas superiores de las aguas inferiores. Estas últimas afloran a la tierra en los mares y ríos. El sol, la luna, las estrellas son seres movibles, más perfectos para su mentalidad que las plantas que carecen de movimiento. Las lluvias
caían cuando se abrían unas compuertas situadas en el firmamento, dándose así entrada a las aguas superiores. Esta visión, por supuesto, no era sólo del pueblo de Israel, sino de toda la cultura relacionada con el egipcio, Babilonia, cananeos y fenicios, y etc. Hoy en el día, aunque a veces de la ciencia no haya dado otra visión del universo, podemos entender, conociendo la mentalidad del escritor, las verdades esenciales que se nos enseña en el relato de Génesis, narradas en un estilo literario y con una visión del mundo necesario para que también las comprendieran los hombres de aquella época. Hay que tener en cuenta que esta forma de interpretación es ya muy antigua, si bien solo se ha generalizado en los últimos siglos. Al fin del cabo, para salvación del hombre, es accidental que el firmamento esté constituido por una rígida cúpula o por unos millones de estrellas en galaxia. Para ver que eso es lo esencial, nos fijáramos primero en la diferencia existe entre las concepciones del pueblo elegido, inspirado por Dios, y la de su pueblo vecino. Parecido diferencia del relato del Génesis con los mitos del pueblo vecino, hay una cuestión que sorprende a los historiadores de las concepciones del mundo y la creación es similar en todos los mitos pertenecientes a la cultura que rodeaban el pueblo de Israel. Su relato tiene mucha coincidencia en la forma con el de Génesis. Podemos decir que conviene en la materialidad del relato, pero se diferencia en las cuestiones religiosas fundamentales. Las concepciones de Israel es mucho más profunda y original a pesar de ser culturalmente menos avanzado, por ser un pueblo más reciente. En los otros relatos se habla siempre de un caos persistente a todo, donde va formándose el primer dios, del cual deriva los otros dioses en semidioses, el sol, la luna, la tierra, los elementos, las estrellas, y etc. Dioses que tienen limitaciones, no son poderosos, tienen que luchar para vencer. En cambio, en el Antiguo Testamento se nos muestra un Dios que existe antes que todo, un Dios personal que crea libremente el mundo, un mundo distinto de él y que antes no existía, que no es una emanación suya. El verbo crear en el hebreo bara es utilizado en la Biblia como una acción exclusivamente divina, sacar algo de la nada, naciones que no existen en la cultura vecina a esta nación, creación de la nada. No había llegado nadie, ni siquiera la sabiduría griega precristiana, y continúa siendo un misterio, incluso para la cultura de nuestros días. Una vez creado por Dios, el mundo comienza siendo un caos, pero en orden no va saliendo del propio caos, como en los mitos vecinos, sino que es el mismo Dios personal, trascendente, el que lo ordena con la fuerza de su palabra. En los relatos míticos van apareciendo un innegable
orden como resultado de la victoria de unos dioses sobre otro. El Dios del pueblo hebreo es todopoderoso. Nada se le puede enfrentar porque todo ha dicho y hecho por él. No existe ninguna fuerza que se oponga a Dios o que Dios tenga que vencer. Llegando a estos puntos, estamos ya en unas condiciones de abordo el mensaje esencial permanente que se nos transmite en relatos del Génesis. El significado de los primeros capítulos de Génesis, como ya hemos visto los primeros, que se nos enseña la existencia de un Dios personal y trascendente, por lo que ha sido creada todas las cosas distintas de Él. Después se ve desmantelando una de las ideas de las culturas paganas, que siempre ha tenido divinizar o sobrenaturalizar lo que no puede entender o dominar, como dice, de manera que la Escritura nos pretende contarnos cómo progresivamente fueron originadas las diferentes plantas, ni cómo se formó el sol, ni la luna, ni las estrellas, sino que el último extremo quiere decirnos solo una cosa: Dios ha creado el universo. El mundo no es como creían los hombres de aquel tiempo, un laberinto de fuerzas o contrapuertas, ni la morada de poderes demoníacos. De lo que el hombre debe protegerse, el sol, la luna no son divinidades que lo que domina, ni el cielo superior a nosotros está habitado por ministerios y contrapuertas divinidades, sino que todo esto procede únicamente de una fuerza, de la razón eterna de Dios, que en la palabra se ha transformado en fuerzas creadoras. Es decir, en pocas palabras se desarticula toda creación en la divinidad de la criatura y de las creaciones. Desde esta perspectiva, respectivamente propuesta por él, y que incluso se encuentra en la misma Sagrada Escritura, lo que nos enseña en Génesis es que Dios ha hecho la creación según su plan, órdenes que se ven desarrollando a lo largo del tiempo. Sucederse ordenando de las cosas previstas, sosteniendo por Dios. Es lo que se llama teología, providencia ordinaria. El primer día comienza después de las apariciones de la luz. Vio Dios que la luz era buena y la separó de las tinieblas, y llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Hubo así tarde y mañana, día primero. En los sucesivos días o periodo del tiempo van apareciendo ordenadamente los diversos seres de menor o mayor perfección. Llama la atención que esta orden de aparición concuerdan esencialmente con lo que sabemos hoy por las observaciones científicas, o diferencia de otros relatos de las épocas que son en este punto bastante aleatorios, salvo en el caso de las plantas que aparecen antes que el sol, la luna, las estrellas, lo que se explica como ya habíamos
apuntado por la idea de que las plantas debían de ser más imperfectas ya que crecían de movimiento. Esta coincidencia es una muestra de la capacidad de conocimientos del autor sagrado que instituye el orden real de la creación contemplándola sin necesidad de tener datos científicos, algo que quizás el hombre moderno ha perdido la costumbre de hacer. En el día quinto aparecen los seres vivientes en las aguas y el día sexto aparecen los animales terrestres y con una especial solemnidad el hombre, mostrándose así también como obra de Dios, tales como son con la diferencia del sexo y la fecundidad que eran objeto de adoraciones de mucho pueblo. Así es como habíamos leído en Génesis capítulo 2, verso 4. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciesen, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Bendito y grande, maravilloso. Esperando haber comprendido estas palabras que el Señor nos da a cada momento, nos da otras palabras para que podamos entender lo que es Génesis, lo que es la creación, lo que es el mundo creado, lo que Él ha puesto con su mano poderosa, lo que Él ha hablado con su poder, el Verbo. Así es, mi amado hermano, esperando haberlo ayudado. Gracias, Señor mío, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor mío. Gracias, Padre bendito, Señor. Ayúdanos a entender más de tu palabra, Señor. Ayúdanos a comprender más, Señor. Bendito, Padre poderoso y grande, maravilloso. Te pedimos a ti, porque dice tu palabra mismo, pedid y os daré. Y así dice tu palabra, Señor, y te estamos pidiendo, Señor, que nos dé sabiduría, el don de entendimiento de tu palabra, ciencia y conocimiento más de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Bendice también a todos aquellos hermanos que están participando en este video, que sea bendiciendo a cada uno de ellos, a cada una de sus familias, Señor mío. Guarda, Señor, su salida y su entrada, Señor, protégelo, guárdalo, Señor, Padre bendito, grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor mío. Gracias, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Vive Jehová, para la gloria del Señor de Todopoderoso Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.